Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, en el anterior encuentro habíamos quedado en el tema de la legalidad y la legitimidad. No nos vamos a extender mucho más, simplemente decir que la función del principio de legitimidad es transformar una relación de fuerza en una relación de derecho para justificar su ejercicio. Y para eso tiene que estar escrita y santificada, es decir, hecha con todos los cuidados, por lo que otra norma dice de cómo se debe hacer. Es decir, tiene que cumplirse con esa otra norma. La pregunta es, ¿y quiénes son los y las que hacen esas normas a las que van a establecer la legitimidad o ilegitimidad de algo? Bueno, pertenecen al bloque dominante, al pensamiento hegemónico, a la acción hegemónica. Recordemos lo que vimos sobre el Estado como Estado de clase. El poder político es el que aparece como mediando entre el poder económico y el pueblo, pero en realidad no es así, sino que representa fundamentalmente los intereses de la clase dominante, aunque también realice otras funciones que son las cotidianas que conocemos, de administración, etc. El poder se ejerce a través de los aparatos del Estado, de los instrumentos de acción que están contenidos en el Estado directa o indirectamente. Entonces tenemos dos ítems, el poder del Estado y el aparato del Estado. ¿Cuál es la distinción entre estos dos? El poder del Estado es el objetivo político de la lucha de clases. Tomar o conservar el poder, o tomar y conservarlo, el poder, y no perderlo. Y el aparato del Estado es lo que utiliza el poder del Estado para funcionar. Por eso se puede resumir en lo siguiente. El poder pasa, es decir, el poder del Estado, ¿no? A través de distintos gobiernos, etc. Pero el aparato del Estado queda. Y eso muchas veces se transforma en un obstáculo para producir cambios cuando se intentan hacer cambios por este tipo de acciones. Por eso Lenin, recuerden, que hablaba de la destrucción del aparato del Estado burgués en el momento de la situación, no en el momento, pero digamos a partir del desarrollo de la situación revolucionaria. No es en el momento, es un proceso, pero que no tiene que ser muy largo. ¿Por qué? Porque el aparato burocrático, que es el aparato del Estado, puede justamente obstaculizar la producción de políticas de cambio. Por eso insistía tanto Lenin en la necesidad de la destrucción de que no es transferir el aparato del Estado a otra clase, sino destruir el que construyó la clase contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. El poder político es el poder coactivo por excelencia, pero no es suficiente. Necesita, como vimos, legitimarse y provocar consenso. Es un poder, podríamos decir, autorizado, entre comillas. El consentimiento puede ser activo y pasivo, y el nivel de la acción contra el poder establecido puede ir desde la más mínima resistencia, pasando por distintas medidas de lucha, hasta la mayor expresión, que es el acto revolucionario de cambio estructural. Pero siempre los cambios son producto de la acción y de la lucha. Un autor francés que queremos mencionar, Althusser, hablaba de lo que ya conocemos, el aparato represivo del Estado, que es la policía, las fuerzas de seguridad, los tribunales, las prisiones, etc. ¿Pero qué propone Althusser? Althusser propone centrarse en los aparatos ideológicos del Estado, porque considera que el dueto coerción-consenso no es suficiente para explicar a fondo cómo se produce este dominio, sino que hay distintos temas que tienen que ver con lo ideológico. Por eso los aparatos ideológicos del Estado, que aunque diga del Estado, no es que sean directamente estatales, sino que son funcionales a sus objetivos.
En realidad, lo que llamamos público se decide en lo que hace a lo estructural en el ámbito de lo privado, y lo llamado privado es asegurado, entre comillas, por lo público. Y estos aparatos son religión, escuela, familia, lo jurídico, el sistema político, es decir, el poder político, los sindicatos, los medios, lo cultural. No nos vamos a referir ahora a cada uno, pero sí algo sobre el tema sindical, dado que estamos en una escuela de capacitación fundamentalmente sindical. Bueno, el movimiento obrero surge a fines del siglo XIX, junto con los partidos al mismo tiempo que los partidos socialdemócratas. Y esto no es un detalle simplemente, sino que el movimiento obrero se organiza sobre la base de reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, pero tiene en vista la toma del poder, tiene en vista la revolución, tiene en vista el acabar con el sistema capitalista. Estos fueron sufriendo transformaciones, al igual que los propios partidos socialdemócratas, que también tenían este objetivo, y se fueron transformando, es una larga historia, en grupos de presión para alcanzar, que sirve, digamos, funcionales para alcanzar beneficios para sus agremiados. Pero en este tránsito ha sucedido que muchas veces los principales líderes, tanto obreros como de organizaciones campesinas, se han transformado en parte de la élite del poder en un país. Es parte del trabajo de manipulación y de cooptación que es llevada a cabo por por el propio sistema sobre estos dirigentes gremiales que en realidad no representan los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora quería referirme brevemente a una cuestión que es histórica. Habitualmente o muchas veces se plantea, o muchos plantean, que Perón es el que creó los sindicatos en la Argentina. No, no es así. Los sindicatos en la Argentina, el movimiento sindical en la Argentina ha nacido bien prematuramente, sobre todo a principios del siglo XX, digo sobre todo porque allá había algunos gremios, y nació de la mano de la inmigración que hubo para esas épocas de países como Italia, como Alemania, como España, que entre otros inmigrantes vinieron a nuestras tierras muchos que perseguidos en sus propios países por ser socialistas o comunistas o anarquistas. Ellos crearon el movimiento sindical y las luchas sindicales. Tengamos en cuenta, por ejemplo, recordemos la Semana Trágica de 1919, los talleres Bacena, durante el gobierno de Irigoyen, terriblemente reprimida, una lucha muy importante, y al igual que la lucha de la Patagonia en 1921, también la que se conoce como Patagonia Rebelde. ¿Qué es lo que innova en todo caso Perón? Bueno, después, hacia los años 30 incluso había un movimiento sindical tan poderoso que hasta se dividía en distintos posicionamientos. Pero ¿qué es lo que podemos decir de Perón y los sindicatos? Perón trabaja sobre todo sobre aquellos que migran del campo a la ciudad. No nos olvidemos que Perón en la posguerra lo que trata de desarrollar es la sustitución de las importaciones para crear una industria nacional que permita crecer. Para eso necesita mano de obra y por eso hay una gran migración del campo a la ciudad, cosa que era típica de la modernización en general. Perón trabaja sobre estos trabajadores que no tienen experiencia de sindicalización para tratar de, digamos, de doblar el brazo de los sindicatos combativos. Y acá viene toda la lucha entre unos y otros sindicatos, que es para desarrollar en otro momento. También es interesante ver cómo opera el ejercicio de poder al interior de los propios sindicatos, ¿sí? entre los líderes y los propios empleados de los sindicatos, por ejemplo.
Y acá entonces terminamos con que lo importante es distinguir entre qué es un sindicato clasista y qué es un sindicato llamado amarillo.